Nuestro planeta es el hogar de millones de especies, plantas, hongos, insectos, pájaros, cada uno con la capacidad innata de prosperar antes de los cambios del ecosistema. Nature toma forma en un ecosistema alrededor de un abrevadero. Para prosperar deberás adaptarte a todos los cambios que éste te presente entre la hambruna y los depredadores. Todos intentan sobrevivir buscando sustento y protegerse de los potenciales depredadores. Os presento un nuevo proyecto que está a día de hoy en Kickstarter, os dejaré el link en la descripción. Es un juego que a mí me ha sorprendido gratamente por lo bien que tiene implementada la temática en las mecánicas. Os dejo con la preparación de la partida, el unboxing y cómo se juega. Bienvenidos a Me Robo Una. Pues aquí el unboxing de Nature o Nature, como queréis decirlo. Aquí está la portada y todos los componentes que vienen con ella. Tenemos la extensión de Jurásico, la extensión de la parte del módulo Fly o el módulo vuelo, como queréis decirlo, y la parte básica, son las verdes. Y nos encontramos con esta estructura de aquí, que nos muestra cómo debemos organizar nuestro juego. Nos encontramos con todos los manuales, tanto el básico como las extensiones, ¿de acuerdo? Como los módulos que vienen: Rainforest, Fly, Jurásico, Desastres Naturales y Tundra Ártica. Aquí tenemos los distintos abrevaderos y el Faraway, que viene con la extensión del módulo Fly, el abrevadero base, el de la Tundra Ártica y el de Rainforest. Tenemos una cuna plástica con el token de primer jugador, la cual encaja perfectamente con la cuna que hay debajo. Y aquí encontramos tanto los módulos como las promociones que vienen con, por ejemplo, las bolsitas en las que vamos a estocar o en las que vamos a almacenar todos nuestros puntos de victoria al final de la partida, con ilustraciones completamente distintas para 4 jugadores. El módulo de Fly con lo que podemos ver, por ejemplo, aquí al fondo, que te indica qué módulo debes de colocar. Eso está tremendo. Libretitos de ayuda que vienen muy bien para cada uno de los módulos, y el módulo base también, con las explicaciones de todas las cartas de cada uno de los módulos. Los tokens de banana, que es para el módulo de Rainforest. Los tokens de resistencia al veneno, también para el módulo de Rainforest. Y el dado, que viene con el módulo Jurásico, que se usará solamente para algunas cartas. Por último, los tokens cometas, que vienen con el módulo de Desastres Naturales. Preparación de la partida. Colocar el abrevadero en el centro de la mesa al alcance de todos. Preparar una reserva de comida al lado del abrevadero. Colocar 8 cartas de predador al alcance de todos. Crear una reserva con las losetas de especie. Barajar las cartas Nature y colocarlas boca abajo al lado del abrevadero. Dar una bolsa de comida vacía a cada jugador. Decidir un primer jugador y darle el marcador de primer jugador. Desvelar la primera carta del mazo. Multiplicar el número indicado abajo a la izquierda por el número de jugadores. Esto indicará la cantidad de tokens de planta que se deben colocar al principio de cada ronda. Colocar la carta debajo del abrevadero, mostrando el número para recordarlo en cada ronda. ¿Cómo jugar? Nature o Nature, como queráis decirlo, se juega en 4 rondas, con el básico, con el módulo básico. Estas rondas están determinadas por 4 fases: la fase de preparación, la fase de adaptación, la fase de alimentación y la fase de mantenimiento o fase de limpieza, como ellos lo dicen. En la fase de adaptación se simula millones y millones de años de evolución para poder adaptar nuestra especie. Vamos a manipular tanto lo grande que sea la especie como la cantidad de población como las capacidades de esta misma especie. La fase de alimentación se ejecuta en un momento puntual del tiempo, en el que los depredadores empiezan a cazar, los animales buscan comida, plátanos, hierbas, en un mundo en el que los recursos son escasos. Fase de preparación. En el siguiente orden, añadir comida en el abrevadero. En caso de haber tokens planta por rondas anteriores, las añadimos también. Este paso no se aplica en la primera ronda, ya que forma parte de la preparación de la partida. Cada jugador roba 5 cartas. No tendremos límite de cartas en mano, podemos conservarlas aquellas que no hayamos usado en rondas anteriores, y si no quedan cartas en el mazo, mezclamos el descarte. Añadir una nueva especie. A comienzo de la ronda añadiremos siempre tanto una especie de tamaño 1 como un token de población. Los tokens de población perdidos en rondas anteriores se añaden a la nueva especie. En el caso de que una especie se haya extinguido en una ronda previa, añadiremos un nuevo nivel de especie
a este último, junto con los tokens de población perdidos. Por ejemplo, si tenemos una especie de tamaño 3 que se haya extinguido, a la siguiente ronda añadiremos un tamaño 4 junto con un token de población, más los tokens de población perdidos previamente. En el caso de extinguir dos especies de tamaño 1, a la ronda siguiente añadiremos una especie de 3, así hasta un máximo de 4, sin olvidar que arrastramos los tokens de población que hayamos perdido en rondas anteriores. Fase de adaptación. En sentido horario y siempre empezando por aquel que posea el token de primer jugador, jugaremos tantas cartas de nuestra mano como queramos, en las especies que queramos, en el orden que queramos, como queramos. Ganar población. Descartaremos cartas boca arriba en la zona de descartes para ganar un token de población por carta. Esto nos interesa para así poder ganar más puntos de victoria por la comida. Ganar tamaño de especie. Descartar una carta en la pila de descarte para aumentar de 1 el tamaño de especie. El tamaño de la especie determina la cantidad de comida y la cantidad de defensa que éste obtiene. Evidentemente podremos gastar más de una carta para aumentar de más de 1 el nivel de especie, el nivel de tamaño de especie. Jugar cartas como rasgos. Jugaremos una carta boca abajo en la zona de especie que queramos. Este atributo cambiará la especie. Puedes añadir un máximo de 3 cartas a cada especie, pudiendo repetir cartas. Podemos hacer que una especie sea más rápida, podemos hacer que una especie sea mucho más defensiva, podemos hacer que una especie sea carroñera, lo que sea. Solamente con un máximo de 3 cartas por especie. Acciones gratis. En esta fase de adaptación también tendremos acciones gratuitas, las cuales podremos alternar con las acciones de base. Jugar una carta de depredador. Añadiremos una carta de depredador a la especie que queramos y daremos la vuelta a la loseta de tamaño de especie, hacia el lado rojo. Ya está, ya somos depredadores. Ahora lo que tenemos que hacer es estar al acecho para poder cazar a nuestras presas, bien sean de nuestros contrincantes o bien sean las nuestras, en el caso supuesto de que tengamos que hacerlo. Evidentemente no podremos en ningún momento, en cuanto a carnívoros, ir al abrevadero a poder abastecernos. Evidentemente cambiaremos los tokens de plantas por los tokens de carne. Eliminar rasgos. Podremos descartar cartas de nuestras especies, tantas como queramos. Las cartas depredador irán a la pila que les corresponda y las demás irán al descarte. Retener cartas. Podremos usar estas cartas más tarde, dejándolas a un lado. Estas nos proporcionan tokens de planta en el abrevadero en función del número abajo a la izquierda. Una vez terminado nuestro turno, pasaremos al turno del siguiente jugador y realizará las mismas acciones, bien descartar cartas, acciones gratuitas, lo que sea, todo lo correspondiente a la fase de adaptación. Sin embargo, cuando terminemos todos y cada uno de nosotros la fase de adaptación, desvelaremos las cartas y ahí pasaremos a la fase de alimentación. Fase de alimentación. Empezando por el primer jugador, escogerá una de las especies para cazar o buscar alimento en el abrevadero. Una vez alimentado y no teniendo por qué alimentar a toda su población a la vez, se puede realizar también esta acción en un próximo turno. Pasaremos entonces al siguiente jugador. Este hará lo mismo, escogerá una especie, irá a cazar o a buscar alimento y, aunque no haya terminado de alimentar a todas sus poblaciones, pasaremos al siguiente jugador. Si una especie no consigue alimentarse, perderá un token población que dará la vuelta y lo colocará a un lado. Este token se añadirá a la siguiente ronda en la siguiente especie. Podremos pasar única y exclusivamente si todas las poblaciones de nuestras especies se han alimentado. Herbívoros. Estos siempre se alimentan de tokens planta y su valor de alimentación está determinado por el tamaño de la especie. Añadiremos desde el abrevadero los tokens de planta que esta especie requiera a los tokens población. Un token planta por token población. Algunas cartas no se incrementan el valor de alimentación, como los rasgos social o garras. Los tokens de plantas están limitados y no podremos acumular alimento en nuestras especies. Si tenemos 3 tokens población pero nuestra especie es de tamaño 4, no podremos obtener una comida extra, tendremos que obtener solamente un máximo de 3 tokens planta. Depredadores. Para cazar debe tener una presa accesible y está obligado a cazar siempre y cuando pueda, aunque la presa le pertenezca o sea venenosa o le haga perder poblaciones. Un depredador debe cumplir con las siguientes condiciones para cazar: que tenga hambre, tener un valor de caza mayor o igual que el de defensa de su presa. Esto se mide comparando los tamaños de la especie y mirando sus características. Si tienen características que les aporte más defensa o más ataque. Esto se mide mirando el número de caparazones. Una especie de tamaño 4 tiene 4 de protección. Una especie de tamaño 4 carnívora tiene de igual modo 4 de protección, porque aunque seamos carnívoros, siempre nos pueden cazar. Tener los rasgos necesarios para cazar una presa, como velocidad, que le convierte en una presa más difícil de cazar. Si la presa es más rápida, no la podremos cazar. Si consigue cazar, la presa pierde un token de población, elegido por el jugador que posea la presa. Se devuelven los tokens de comida que hubiera en la población cazada. El depredador consigue tantos tokens de carne
como grande sea la especie cazada y los coloca en cada una de las poblaciones que ésta posea. Acciones gratis. En todo momento durante nuestro turno podremos descartar las cartas que hayamos retenido o que hayamos puesto de lado o las mismas cartas que tengamos en mano para poder obtener tantos números de tokens comida como el indicado abajo a la izquierda de cada una de las cartas que hayamos descartado. Podemos descartar todas las que queramos. Extinción. Cuando una especie pierde su último token de población, se considera extinta. Dejar a un lado los tokens de población y especie que serán añadidos al siguiente turno. Descartar las cartas depredador si las hay. Recuperar las demás cartas que podremos usarlas o bien para conseguir comida o bien mantenerlas en mano para usarlas en turnos posteriores. Fase de mantenimiento. Colocar los tokens planta y carne en la bolsa de jugador. Los tokens que queden en el abrevadero permanecen y empezaremos una nueva ronda con la fase de preparación. El juego termina al final de la cuarta ronda. Final de partida. Los biólogos determinan que una especie ha sido exitosa en función de la cantidad de comida que ésta haya comido. Por lo tanto, al final de la partida contaremos un punto por cada token comida que tengamos en nuestras bolsas, más 2 puntos por cada especie que no se haya extinguido. Aquel con más puntos gana y, en caso de empate, se mirará la cantidad de cartas rasgos que se hayan jugado durante la partida. Aquel que posea más cartas rasgos jugadas ganará. En caso de empate, se comparte la victoria. Módulos. Este juego tiene la gran particularidad de ser un juego modular. Eso significa que podemos añadirle módulos que pueden proporcionar mucha más rejugabilidad, que te proporciona pues reglas completamente distintas o particularidades en las puntuaciones. Cada módulo le aporta una ronda más, con un máximo de 2 módulos jugables. Módulo desastre natural. En la preparación de la partida añadiremos las cartas desastre natural que mezclaremos y formaremos una pila boca abajo. Desvelaremos una carta, si no presenta símbolo cometa la descartamos y colocaremos el número de cometas que nos indique en la carta. E ignorar el efecto inmediato en la preparación. Reglas. Al desvelar una carta le colocaremos los cometas indicados y esta permanecerá activa hasta que la descartemos. Al final de la ronda, descartar un cometa de cada carta desastre natural visible. Descartar las cartas que no posean token cometas. Desvelar una nueva carta desastre natural. Aplicar el efecto inmediato al desvelar la carta desastre y colocar tantos tokens cometa como los que indique en la ilustración sobre la carta. Módulo Rainforest. Para la preparación de la partida reemplazaremos el abrevadero y mezclaremos y crearemos una pila con las cartas del módulo y añadiremos una reserva de token fruta y token resistencia de veneno. Reglas. En la fase de adaptación podremos robar cartas de los 2 mazos con un máximo de 5, en la combinación que queramos. Podremos hasta escoger un solo mazo. Ganaremos 2 poblaciones por cada carta descartada. Las poblaciones que perdamos se descartan, por lo tanto no las añadimos a la siguiente especie. Al final de la fase de adaptación no desvelaremos las cartas, estas permanecen boca abajo. En tu turno, durante la fase de alimentación, podrás desvelar una carta. El poder de la carta se activará cuando ésta se desvele. Una especie que está siendo cazada puede revelar una carta como defensa al ataque. Si la habilidad le permite protegerse contra el ataque, el depredador pierde una población. Si el depredador responde desvelando con una carta que le permite cazarlo, la presa pierde, a menos que tenga otra carta para contraatacar. El dosel. Una vez por ronda, las especies que tengan la habilidad de escalar podrán obtener una banana. En el caso de jugar con el módulo de vuelo, las especies voladoras siempre podrán coger un token de fruta una vez por ronda. Al final de la partida, las frutas otorgan 2 puntos de victoria. Veneno. Cuando un depredador caza una especie venenosa, pierde 4 de población y gana un token resistencia. Al cazar de nuevo, el depredador perderá esta vez 3 de población y ganará otro token de resistencia. Así sucesivamente hasta que el depredador sea completamente inmune al veneno. Siempre que el depredador no se extinga, comerá. Módulo Tundra Ártica. Este módulo representa las características de la tundra canadiense. Para la preparación de la partida reemplazaremos el abrevadero, mezclaremos las cartas y formaremos una pila por cada mazo. Colocamos una carta base con un 1 en la esquina inferior derecha debajo del abrevadero. En la tundra ártica la comida escasea. Al robar cartas lo haremos de igual modo que en los anteriores módulos. 5 con la combinación que queramos. Reglas. Descartaremos 2 cartas para obtener una población. Descartaremos una carta para obtener un token comida en la fase de alimentación, independientemente del número que la carta posea. Si posee un 3, la descartamos y obtendremos 1 de comida. Al final de la fase de alimentación, cada especie pierde 4 tokens de población por el frío. En función de lo grandes que éstas sean, perderán más o menos. Una población de 1 perderá 3, una población de 4 no perderá ninguno, así sucesivamente. Evidentemente, ciertas características de cartas nos aportan mucha protección. Módulo vuelo.
Para la preparación de la partida colocaremos la loseta Faraway al lado del abrevadero, mezclamos las cartas y colocamos losetas especie del módulo. Procedemos de igual modo que los otros módulos al robar cartas. Reglas: al comienzo de la ronda, colocar token de población igual al número de jugadores en la loseta Faraway, con un token de carne por cada población. Se irán acumulando en cada ronda. En la fase de preparación podremos escoger una loseta especie del módulo vuelo, que colocaremos con la parte azul visible. Solo pueden ser cazados por especies voladoras. No pueden aumentar más de nivel 2 a excepción de usar el módulo Jurásico, que podrán aumentar hasta un máximo de 4. Pueden migrar durante la fase de alimentación y no puntúan 2 al final de la partida. Migración: en vez de cazar o ir al abrevadero, lo que podremos hacer es migrar. Poner la loseta especie en la loseta Faraway. Las poblaciones no alimentadas perecen al migrar. Si hay poblaciones alimentadas en Faraway y solo si la especie migratoria no ha perecido al migrar, añade una población alimentada de Faraway a la especie. Si una especie voladora se encuentra en Faraway, se considera fuera de juego. Por lo tanto, no puede ni cazar, ni alimentarse del abrevadero, ni ser cazado, y sus habilidades no se activan. Al final de la fase de alimentación, colocar la loseta especie en vuestra zona de juego. Módulo Jurásico: añadir las cartas mezcladas al lado de las cartas base y el dado tagomizador, y añadimos las losetas especie del módulo. Robaremos 5 cartas como en los módulos anteriores. Reglas: cada vez que aumentemos de nivel una especie, la aumentamos de 2, con un máximo de 8 o de 4 en el caso de usar el módulo vuelo. En el caso de aumentar a más de 4, retiraremos las losetas especie hasta 4 y añadiremos una de 5. Y aquí terminado el tutorial, espero que os haya gustado muchísimo. Yo sinceramente estoy enamorado de este juego. La verdad, el hecho de que implemente tan bien la mecánica con la temática me ha enamorado. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por verme. Nos vemos la próxima. Chao.